personas tiene múltiples connotaciones. Dos de ellas son que es un delito grave por medio del cual se capta, se transporta, se traslada, se acoge o recibe a personas, sea al interior de un país o hacia el exterior, con el fin de explotarlas. Por eso se habla de una mercantilización del ser humano o de una cosificación de las personas. Y por otra parte, es una grave vulneración de derechos humanos como la libertad, la autonomía, la dignidad, entre otros. Entonces, con ese contexto, debemos indicar que todas las personas, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, de cierta manera tenemos cierto riesgo o cierta vulnerabilidad de ser víctimas de la trata de personas. Pero hay que reconocer que existen varios grupos poblacionales y varios seres humanos que por sus condiciones, por ejemplo, de ubicación geográfica, temas de historia, de discriminación, de violencia, de edad, entre otros, son más proclives, más vulnerables ante la trata de personas. ¿A qué me refiero con esto? El grupo poblacional de niños, niñas y adolescentes, las mujeres, la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en una situación migratoria irregular, que ha entrado, por ejemplo, o ha ingresado o salido de un país por los llamados puntos ciegos o puntos donde no hay control fronterizo migratorio, o las llamadas trochas, personas migrantes que les faltan ciertos documentos sobre su estatus. Asimismo, podemos hablar de personas que se encuentran en sitios con diferente tipo de conflicto. Me refiero a conflicto armado, guerras. Recordemos, por ejemplo, la compleja y dolorosa situación, no solo en muchos lugares de Colombia y de Latinoamérica y el Caribe, sino también la que sucede y continúa entre Rusia y Ucrania, situaciones como la de Israel y Palestina, entre otras. La trata de personas, al ser considerado un delito que vulnera altamente los derechos, eh, no se precisa en un grupo ni tampoco enfoca que que algunos estemos como lejanos a que nos suceda, sino más bien precisamente por eso se cambió el nombre a trata de personas y trata de blancas, porque en trata de personas todos podemos ser víctimas. En cuanto a la vulnerabilidad, ahí sí nos situamos en algunas víctimas específicas o algunas potenciales víctimas. Claramente es un delito que tiene un enfoque de género muy grande, donde prácticamente el 72% de las víctimas son mujeres y para nadie es un secreto que la mayoría de víctimas están siendo explotadas en la finalidad de explotación sexual, habiendo un abanico tan grande, digamos, de modalidades. Otra población vulnerable son los niños, niñas y adolescentes. De hecho, se hace un esfuerzo muy grande por parte de las entidades de la sociedad civil, entidades religiosas, en visibilizar una problemática como la EXNA, la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, donde incluimos ese factor transaccional que en ocasiones va dibujado a través de una promesa y allí los niños y niñas por desconocimiento, también por el poder estar presente en los factores de riesgo tan latentes, también en algunas ocasiones por el tema de la ruptura familiar, se convierten en esos objetos comercializables también en sus cuerpos como mercancía. Y otros dos que voy a mencionar, el tema de los migrantes irregulares y los refugiados, al estar expuestos en esas situaciones también de movimiento, de movilidad humana, son potenciales para las bandas organizadas en términos de la trata de personas. En algunos casos, resulta ser la finalidad del trabajo forzado una de las más fuertes, digamos, para ellos y para ellas. Y por último, en esto he tenido, digamos, algún acercamiento al tema de la población indígena, sobre todo con ese enfoque étnico situado en lo exótico que resulta
situando una modalidad específica que es la explotación en contextos de viajes y turismo, donde prácticamente se ha vuelto una posibilidad viajar a cosificar y explotar a este tipo de población, en especial pues los niños, niñas y adolescentes. Entonces la mirada en términos de qué población puede estar afectada, vuelvo y digo, somos todos, pero si nos situamos tal vez con contextos específicos donde la mirada territorial se vuelve un factor esencial, pues resulta ser un foco de la vulnerabilidad estos grupos minoritarios.